momento en que ya estoy satisfecho, no hay placer. Veo el otro atribuirme una felicidad que me atribuye, que no existiría sin su envidia. En el encuentro inmediato con el otro, en la rivalidad, en la desconfianza, el otro aparece como un individuo vivo. Tengo conciencia de no ser en principio para el otro otra cosa que un ser vivo. Busco su reconocimiento. Jean-Jacques Rousseau, veía en la vanidad la desnaturalización del hombre, pero se equivocó. La vanidad es natural. Busco satisfacciones irreales como si fueran sensibles. Miren, no hay nada más irreal que las medallas, los honores, los reconocimientos. Sin embargo, aquel que los desea y los recibe, tiene en él algo elemental. La avidez es sensible a las cosas más insensibles. El reconocimiento no se busca en sí, porque implicaría de mi parte y del otro la negación de lo sensible. El reconocimiento solo es posible si la conciencia de sí se pone por encima de lo material, de la vida natural. Negándola al más alto nivel, estoy dispuesto a renunciar a la vida misma para mejor ocupar la posición de héroe. El otro ya no puede envidiarme nada, salvo esta negatividad. Se instaura entonces una nueva rivalidad entre dos conciencias de sí, donde cada quien tratará de probar al otro que es más insensible a todo lo sensible, a la vida misma. La lucha a muerte es esto. Es una lucha para ganarle al otro en relación con el desprecio de la vida. El reconocimiento, que es por esencia recíproco, aparece de forma primitiva, como conflicto, como desafío. Si he aceptado la eventualidad de la muerte y que el otro se ha quedado queriendo la vida, ya no puede nada contra mí. Tengo más poder que él, ya que él sigue expuesto a la vida. El reconocimiento mutuo y recíproco no es igual. Se hace de forma polémica. Frente al otro, cada conciencia de sí quiere tener el privilegio de ser reconocida por el otro. Aquí, lo que más importa no es tanto el gozo o la posesión que el poder sobre otras conciencias. César prefería ser el primero en una pequeña aldea que el segundo en Roma, pero si no hay duda que aún como segundo o tercero tendría más poder en Roma. Para Platón, el poder solo es un medio en vista de gozos sensibles, pero aquel que quiere el poder como tal no busca satisfacer otro deseo, se satisface con el poder en sí. La prueba es que tenemos poderosos muy austeros, casi santos en su vida. Así que la subordinación del otro no es un medio, es un fin. El tirano de Pascal es diferente del tirano de Platón. El tirano de Pascal es más real que el de Platón. Hay una contradicción en la voluntad de dominar. Queremos ser obedecidos como si el otro fuera un objeto. Y sin embargo, queremos ser obedecidos por una voluntad. El deseo de dominar se vuelve pasión para humillar, negar la libertad, hacer contribuir el otro a su propia negación. Así, la condición misma del reconocimiento desaparece. El reconocimiento del otro ya no tiene ningún valor. El reconocimiento de un objeto no tiene valor. La desgracia del poder es que el amo quiere ser reconocido por sus esclavos como si fueran hombres libres. Hay varias formas de relación con el otro. Hay lo que Rousseau llama amor de sí. Cada quien tiene naturalmente y en prioridad la carga de su propia existencia, de su conservación. Solo puede vivir si el amor de sí hace de su propia vida un objetivo y un fin. Entonces es una relación positiva así, que no niega al otro como tal, ni siquiera plantea al otro. ¿Cómo es que este amor de sí se articula con la existencia del otro? Según Rousseau, este amor de sí no es el único principio. Está templado por la piedad. ¿Y cómo es que actúa esta piedad? Miren, es rechazo innato, natural a ver sufrir. Se hace por medio de una identificación inmediata y reflexiva con aquel que sufre. No se refiere tanto al otro como parecido, como alter ego,
sino se refiere al ser sensible en sí. Y hay una extensión de la piedad en los animales. Los animales muestran piedad. Esta piedad primitiva está rota por la reflexión. Solo mi dolor o mi placer me interesan directamente. Hay un génesis de la indiferencia y del egoísmo adquiridos por la reflexión que me hacen entrar en mí, aislarme de la identificación natural. ¿Y cómo vencer este egoísmo adquirido, producido por el ejercicio de la razón? Hay dos vías. Una, la de la piedad reflexiva que procede de la reconquista del yo por la reflexión. Y dos, luego, hay la extensión del amor de sí al otro. Lo amo como a mí mismo sin que intervenga la lógica de la reciprocidad. Se sobrepasa la piedad. Ya no es una relación negativa hacia el dolor, sino una extensión de la positividad, de lo positivo. En una moral de la piedad, el otro está tomado en una relación de reciprocidad, que se funda sobre una naturaleza sensible común. Y hay críticas del valor moral de la piedad. Muchos los escucharán decir, yo no quiero que tengan piedad de mí. Estas críticas se apoyan justamente sobre esta sensibilidad, porque la piedad como compasión jamás me hace sufrir del sufrimiento mismo del otro, sino de un sufrimiento que me es propio. El sufrimiento del otro siempre es inconmensurable. La piedad es un sentimiento muy complejo. La apariencia moral puede ocultar sentimientos menos sensibles. Si no considero la razón como la facultad que me aísla, sino como una facultad universal, siempre vuelve la obligación ética de la universalidad. Si considero la razón como una facultad universal, entonces la razón me da una ley, la ley moral, válida para todos los seres razonables, que descansa sobre la autonomía, me obliga a respetar en el otro hombre el colegislador de la ley a la cual la razón me obliga. El respeto lleva sobre la naturaleza razonable, sobre la libertad como autonomía. Hay paradoja, por supuesto. El otro es a la vez aquel que yo respeto como un ser inteligible, que puedo comprender, respetando en él la razón y toda la humanidad, y sin embargo el otro puede ser dañado. Hay presencia del otro como ser existente, como ser sensible, y hay una idea del otro. La piedad inmediata se ejerce hacia el primero, el respeto hacia el segundo. Respeto todo hombre, aunque como individuo sensible no sea respetable. Alcanzo lo singular a través de lo universal. Por supuesto, aquí corro el riesgo de la abstracción. Puedo amar la humanidad, pero no los hombres reales. Puedo tener respeto por la idea de hombre y absoluta indiferencia hacia el sufrimiento del hombre singular. Es lo que pasa, por ejemplo, con los militantes de las ideologías que más hablan de humanidad. Se vuelven las más criminales hacia los hombres en particular. Todo es cuestión de equilibrar las paradojas. No tratar de solucionarlas, no hay solución, sino sistemáticamente partir de lo primitivo en nosotros, que es finalmente lo más confiable. La extensión de la idea de piedad. Luego, la recuperación por la razón del respeto y el amor por el otro, aunque no sea amable ni respetable. Y por fin acabando con este juego, con esta actividad altamente peligrosa que consiste en caminar sobre una cuerda en la vida, tratando de autodefenderse, reconocer al otro, saber que es incognoscible y actuar por la ley moral que nos es común a todos. Odio.
César odiaba a Pompeyo, quien se lo devolvía. Los inquisidores odiaban de una forma ardiente a las brujas, aunque pretendieran estar movidos por el amor. Los proletarios odian a los burgueses, explotadores, y estos soñaban con un mundo sin reivindicaciones ni revoluciones. Tenemos el odio de los judíos, el odio de los negros, el odio de las mujeres, el odio de los intelectuales, el odio del otro en general y en particular. En la literatura, como en la política y en la sociedad, el odio parece mover al mundo, es el motor del mundo. Miren, en el pasado los hombres se ponían a temblar cuando llegaba la noche. Y nos han legado el temor. El temor venía de la ignorancia, así como el odio. Pasó el tiempo. La humanidad inventó el beso, la ternura y el orden. La humanidad instituyó algunos valores, leyes, filosofía, religiones. Todos recomiendan conjurar el odio, el desorden íntimo, el desorden general. Todos, leyes, filosofía, religiones, todos dicen ámense unos a otros. Pero el odio no cede. Los milenios usan la memoria y usan la piedra. Nada pueden contra el odio. Ahí está, individual, plural, oculto, orgulloso, amoroso, iconoclasta. El odio quiere matar al otro, no soporta su diferencia. La diferencia es lo intolerable. El odio obsede las naciones, los amantes, los hermanos. Algo hay en esta naturaleza, una doble vocación hacia la vida y hacia el crimen. Dice Fedra a Hipólito: te he amado demasiado para no odiarte. De Caín a Jadón, vía la crucifixión y las tragedias griegas, y Dante, y Shakespeare, todos ellos expertos en el asunto del odio. La literatura solo es un largo grito lanzado frente a una tumba mal cerrada. Amor y odio los encontramos en los testamentos. Te dejo o no te dejo nada. Perenidades conjuntas. Lo mejor y lo peor. La permanencia irremediable del corazón humano. Hoy, año 2000, el odio anda saludable, a sus anchas en las calles. Tiene la velocidad de un virus. Es una enfermedad. La pescamos de repente, nos odiamos sin razón, sin objetivo. Del insulto pasamos al cuchillo. El odio parece ser el último orgullo de los mediocres. El odio se pretende cambio social. Rompe la vitrina, raya un carro, roba. Es guardián del desorden, este que pretende pasar por el odio para lograr la esperanza de una vida mejor. Las veces en que la pasión deja de tener objeto, es odio a secas, es odio autónomo. ¿Por qué? ¿Hacia quién? Es un sujeto sin objeto. Uno parece ya no tener odio, se transforma en odio, es odio. Es un logos, como quien dice existo, más allá de toda razón. El odio sobrevive al objeto, es una energía aún negativa,
No se sabe qué es lo que quiere. Los procesos de actualidad son procesos de rechazo. El odio es parte de este paradigma de pasión reactiva. Rechazo, no negocio, no reconcilio. El odio es la afirmación de una posición irrecuperable, algo así como un último capital. Podemos probar hacia él toda la caridad universal. Podemos tratar de comprender. No quiere ser comprendido. El mundo se ha desarrollado alrededor de lo universal. A la vez que inventábamos lo universal, descubríamos al otro, aquel que no entra en lo universal y cuya singularidad insiste, desarmada, impotente. Este otro no puede permitirse pasiones ofensivas porque es débil, no tiene los medios para pagárselas. Queda un sentimiento de exclusión, una pasión de revancha radical, absoluta. Tomemos el odio de clase. Tenía un objetivo, podía teorizarse. Marx, Lenin lo teorizaron. Ha sido formulado, tenía una acción posible. Cargaba con una acción histórica y social. Había un sujeto, el proletariado, había unas estructuras, las clases, había unas contradicciones, pero hay un odio sin sujeto, sin acción posible. Su modo de existencia ya no es la acción histórica, sino los golpes violentos. Puede voltearse hasta ser odio de uno mismo, de sí mismo, autodestrucción. El odio de clase es parte de nuestro patrimonio. Tiene un proceso de aceleración hasta el extremismo. Las masas son cuerpos indiferentes. Hay violencias virulentas de masa. Antes se pensaba que el poder, a través de los medios, manipulaba a las masas. Pero quizá podemos pensar que lo contrario es cierto. Quizás son las masas quienes neutralizan y desestabilizan al poder a través de los medios. Los medios son quizá el lugar de inversión de la acción racional, de la acción histórica. Son los que paralizan e inmovilizan casi todo. Al volverse universal, la comunicación se ha acompañado de una deperdición de la otredad. Si el otro se vuelve más cerca a través de la comunicación, entonces no es tan otro. El odio es una forma desesperada de producir el otro. Es un sentimiento. Es un modo de relación mucho más fuerte que el amor, el afecto, la convivialidad. Ya no es odio de clase. Ya no opone a ricos y pobres, o patrones y obreros. Es una aversión global. Lo que quedaba como energía se invierte y se convierte en una pasión negativa. La identidad se define por el rechazo. Ya no tiene una base positiva. La gente se antidetermina expulsando al otro. Las singularidades violentas secretan odios en la medida en que rechazan lo universal. Es lo que vemos, por ejemplo, en los grupos más chicos de comunidades, por ejemplo, indígenas, de comunidades alejadas de todos los demás. Sus odios, violencias son mucho más fuertes que en las ciudades. Empiezan de manera entusiasta, se saturan y se produce una reversión terrible. Piensen en el porqué del virus informativo, por ejemplo. No tiene objeto, no tiene razón de ser. Es gratuito. ¿Por qué nace? Nace de una aversión pura. Es dañar por dañar. Es una
aversión vital. Es como si tenemos una especie animal que se quedó sin predadores naturales, por lo que se puso a autodestruirse. Hay en el virus informático una metastabilidad vital. Es la cultura universal que secreta esta reacción. No se necesita ser psicoanalista para saber que el hombre es un animal ambiguo. No se puede extirparle el mal para transformarlo en un ser positivo y racional solamente. El hombre necesita de adversarios, necesita de incompatibilidades, de antagonismos, necesita de cosas irreconciliables. La realidad no es dialéctica, está hecha de irreconciliables infinitos, como Eros y Thanatos. Las culturas antiguas aprendieron a administrar simbólicamente, con los sacrificios, con los rituales, con las ceremonias, aprendieron a administrar esta ambigüedad fundamental. Nosotros hemos olvidado la sabiduría de esta herencia. Decimos, las cosas deben quedar claras, las cosas deben ser transparentes. Es que no pueden. Después de eso hay reacciones en cadena, incontrolables, contagiosas. La masa es un tipo de cuerpo donde la transmisión es muy rápida, la transmisión del virus del odio. La moda es un tipo de contagio rápido también. Es el virus, es el medio. En este universo la acción política es mucho más difícil. Política en el sentido noble de conciliación. Hay algunos análisis que afirman que la energía de las sociedades vendría del principio del mal, no de las pasiones positivas, sino de las pasiones negativas. Encontramos en Nietzsche la idea de que hay que saber odiar. Es la estrategia de lo peor. El bien admite la existencia del mal, pero dice que hay una posibilidad de reconciliación. Todas nuestras religiones, todas nuestras ideologías parten del principio del bien. El mal sería cuando ya no hay reconciliación posible del bien y del mal. Hoy algo parece haber escapado a la regulación social. El principio de disociación actúa. Nos encontramos en la anomalía. La anomalía no es lo que escapa a la ley, es lo que escapa a la regla. Es completamente irracional. Justamente por eso se va a poder decir mucho. El odio provoca fascinación y provoca impotencia. Siempre provoca un sentimiento de extrañeza y tiene máscaras diversas. Una de esas máscaras es la política, o la politización, o lo que se llama conciencia de clase. El deseo de transformar el mundo, volteándolo, es común a todas las plebes de la tierra. Toma formas de revancha, mezcladas con un cierto racismo, marcadas por una violencia verbal increíble. Esta violencia está a flor de piel. Es el odio clásico que traen las revoluciones. La idea de un baño de sangre purificador habita las noches revolucionarias. La encontramos en los panfletos generalmente escritos por gente alejada del mundo del trabajo y que carga con la paradoja del odio de clase, pero de su propia clase, la de la cual ellos vienen. Ellos vienen de esta u otra clase contra la cual quieren armar una guerra civil. El odio de clase llevado a la incandescencia ha producido los 35.000 fusilados de la Comuna de París y los millones de muertos campesinos de la Rusia de Stalin y de la China de Mao y del
Camboya de los Khmeres rojos y los niños negros liquidados por los escuadrones de la muerte en Brasil. Esto es odio de clase de una u otra forma. Es lo que se llama politización en algún momento. La politización es algo totalmente diferente de eso. Eso es primitivo. Odium generis humani, escribe Tácito. Era desde entonces el odio el más primitivo, el más evidente del otro, el más evidente. ¿Quién es el más otro, el más no parecido? A lo largo de los siglos ha sido el judío. El odio del judío ha sido una forma esencial del odio histórico. Tenemos un relato donde el rey de Egipto recibe orden del dios Amón de purgar su reino y transportar a otro país todos los hombres que los dioses odian. Eso dice el texto. Antes los reyes griegos de Siria, desde Antíoco IV Epifanio, hacen correr el rumor de que los judíos comen carne humana. En Inglaterra, en el siglo XIII, se habló de otro ritual criminal que consistía en beber la sangre de un niño durante la fiesta pascual. Hay que observar el tejido simbólico sobre el cual crecen los rumores y las guerras. Primero, eran aquellos que se negaban a rendir culto a la estatua del rey Dios, el rey Dios egipcio. Dice Tácito, su templo no tiene ninguna imagen, qué raro. Y como no los comprenden, entonces hay que odiarlos. Siempre está la ignorancia detrás del temor y detrás del odio. Hay una trilogía. Ignorancia del otro, ignorancia a secas. Por lo tanto temor, por lo tanto odio. No tienen nada en sus templos. ¿Cómo? El dios más secreto era un dios vacío. Nerón, Tito, Adriano destruyen el Estado judío y borran hasta el nombre de Judea. En su lugar se dice Palestina, tierra de los filisteos. Los judíos van a España. En el año 170 el obispo Melitón introduce otra mitología más terrible aún, la del deicidio, los que matan a Dios. Se imputó a los judíos el suplicio de la cruz, que además era una costumbre romana. Así fue como empezó la simbólica del pueblo deicida en la historia. En 1196, la primera cruzada ensaya sus armas sobre las comunidades judías de Rin. El rumor los acusaba de envenenar las fuentes. Las expulsiones se suceden en Europa occidental, en Inglaterra bajo los reyes angelinos, en Francia bajo Carlos el Loco, en España bajo los reyes católicos. En 1292, 1394, 1492, las migraciones van de oeste a este. En 1543, Lutero exige la expulsión de, cito a Lutero, estas serpientes venenosas, estos enemigos del Señor, estos hijos del diablo. Hay un nuevo lenguaje para el antiguo blanco. Se habla de traición de la raza, se habla de espías. Es odio antisemita que causa los pogroms de Rusia, de Ucrania en 1880. Desde el mismo espíritu libre, el gran Voltaire, en el siglo XVIII, escribe: un pueblo ignorante y bárbaro suma la más sórdida avaricia y a la más detestable superstición, al más invencible odio hacia todos los pueblos que lo toleran. Es así como se atribuye el odio a aquel que se trata de odiar. ¿Por qué lo odian? Porque él odia.
Es la forma de revertir el argumento. Luego hay el odio de los integristas. Pregúntense por qué los integristas se vuelven tan fácilmente asesinos. ¿Por qué masacran de preferencia a los intelectuales? Se vuelven tan fácilmente asesinos. ¿Por qué masacran de preferencia? Antes de su condena, Salman Rushdie no era tan conocido. Quien quiera que pretende, que cree tener la verdad, lo verdadero, absoluto y definitivo, siempre puede asesinar al otro. Se acumulan verdades parciales, verdades científicas, técnicas, morales. Solo estarán argumentando su saber, porque jamás acabarán. El saber es infinito y siempre habrá un lugar en ustedes para la ignorancia y la duda. Pero entonces se vuelven peligrosos para esta que se llama a sí misma verdad absoluta. Quien quiera lleva en él mismo la duda. Es peligroso para los integristas que pretenden tener la verdad absoluta. Por su misma existencia se vuelve peligroso. Algunos somos especialistas de la duda. Introducimos una ruptura. Entonces habrá que destruirnos, habrá que destruir este objeto generador de angustia. Miren la violencia hacia las mujeres, seres de sexo, objeto del deseo. Perturban. Habrá que reducirlas, silenciarlas, como se ha silenciado a Galileo y a Giordano Bruno y a Salman Rushdie. Observen también la doble vida de los fanáticos. Hombres de negocio, inversionistas, saben cómo utilizar los medios, saben cómo utilizar los números. La organización práctica de su existencia, de la existencia del integrista, es algo muy parecido a la esquizofrenia. Las conversiones en masa, las cruzadas, la Inquisición, no son errores del pasado, como dicen. No son acciones aisladas, no son contingentes, eran la regla. Aún hoy, la ley condena la blasfemia en numerosos países. Si existe la noción de blasfemia, es que hay integrismo. ¿Qué es la blasfemia? Lo que tú no piensas, lo que es diferente de lo que tú crees. Eso es lo que tú llamas blasfemia. Y pones una ley que condena el pensamiento ajeno. La historia ha mostrado que el crimen es el último argumento de los dogmáticos, sean religiosos, sean políticos.
porque no tienen argumentos. Solo negocian en un principio y luego dejan de negociar y se vuelven violentos. El reino de la tierra debe ser parecido a su visión del reino del cielo, al mundo ideal. Y toda derogación sería un sacrilegio. La ciudad ideal es una ciudad cerrada. Para controlar a la gente hay que impedirles pensar. El integrismo es una utopía asesina e invivible. El fin de las utopías, saben que no sería tan malo, porque podríamos por fin ocuparnos de los hombres. He pensado mucho sobre la misoginia, el odio de la mujer. De la mujer, San Juan Crisóstomo decía que era una llaga de la naturaleza bajo la máscara de la belleza. Juicios, anatemas, decretos, fulminaciones han sido proferidas a la vez que maledicencias, litanías, burlas. La misoginia se basa sobre la inferioridad universalmente proclamada de las mujeres. La palabra viene del griego, misogune. Misein es odiar y gine es mujer. El misógino es una persona que va del odio al desprecio absoluto, a un sentimiento turbio de conmiseración. Aquí también es esencialmente el drama de la diferencia, la otredad que es incalificable. Quien ha nombrado los seres de la creación tiene derecho sobre ellos, pero ¿quién es el que ha nombrado los seres de la creación? ¿Dios o el hombre? Hay que recordar la etimología de la palabra fémina, femenino, del griego fretan, unión de los sexos. Los griegos, como los latinos, poseían diferentes palabras para designar a la mujer. Desde la guinée, la productriz, aikos, la vergonzosa, acoitis, la esposa o la concubina, mulier, la débil, uxor, el conjunto, la que es conjunta. Es siempre un sentido físico, moral, social. Desde la etimología de Eva es también terrible. En los caracteres primitivos del celeste imperio chino, el nombre de Eva es Hog Sou. Expresaba aquella que amarra a los demás en su propio mal. El Yiking dice: nuestra pérdida no viene del cielo, la mujer es su causa. El Veda de los antiguos brahmanes enseña que el primer hombre se llamaba Adimu, la tierra, y la primera mujer Prokriti, la vida. Para los fenicios y los hebreos, Eva significaba vida atizada. No es bueno que el hombre esté solo. Y el Creador entonces saca a Eva de una costilla de Adán. El episodio del fruto defendido, el del conocimiento del bien y del mal, afirma que el pecado entró en el mundo por Eva. Dios quiso castigar a la mujer, infligiéndole parir en el dolor y estar bajo la dominación de su esposo. Hay una lucha incesante entre la mujer y Dios, una rivalidad peligrosa. La misoginia neurótica estima que el poder de la mujer solo puede llevar a la ruina del orden social. Schopenhauer decía: toda sociedad que se pierde y toda sociedad que se forma dan mucha importancia a las mujeres. La primera parte de la frase, de la sociedad que se pierde, puede haber sido sacada del Corán. Esto hace pensar que la mujer golpea directamente la integridad del espíritu humano.
Tenemos las nociones engañosas de diferencia y de complementariedad que han sido inventados por la modernidad. Iguales, pero jamás parecidos. El resultado es 9 millones de brujas condenadas a la pira entre los siglos XIV y XVII. Jean-Jacques Rousseau cantaba la amable ignorancia de aquella que debe ser la compañera del hombre. Auguste Comte escribe que una mujer que ejerce su inteligencia se vuelve fea. Aún hoy hay un cierto ideal masculino de la feminidad que incluye al mismo tiempo la ignorancia y la ternura. Que el pensamiento sea lúcido, pero que sea digno al mismo tiempo. No es la madre, no es la prostituta, no es la criada, es mujer. La misantropía es un odio extraño que se aplica a todos los hombres. El misántropo de Molière quería retirarse del mundo, huir en un desierto. Este odio no se dirige hacia nadie en particular, sino hacia el género. Hay una conjunción de altivez y de seriedad, cuyo lenguaje es la denuncia y el regaño. Le falta la capacidad de introducir un mínimo de distancia entre sí y sí mismo. Su carácter es entero. Por eso considera que los hombres son falsos e hipócritas, que su maldad es fundamental. La denuncia universal tiene como blanco a un mundo definitivamente corrupto. El misántropo de Molière es una primera versión de la obra de Rousseau, el discurso sobre las ciencias y las artes. Este hará de su odio de los hombres la base de un amor profundo de la humanidad. Fíjense, los que más hablan de amor de la humanidad detestan a los hombres en particular. El misántropo es un hombre de bien que detesta la maldad de sus contemporáneos. Su enemigo es el lenguaje. No soporta los signos equívocos. Tiene la utopía de una palabra que sería manifestación pura de los sentimientos y de las cosas. Las palabras ocultan, expresan a la vez algunas cosas no precisas, son siempre inciertas. El misántropo odia las palabras. Está condenado al silencio. El desierto del cual sueña es la utopía de un mundo sin signos, la naturaleza de antes, el paraíso perdido. Es imposible levantar lo equívoco de los signos, hay que administrarlos. Se trata de ligarlos a códigos que acaban por volver la comunicación posible. Saben, si hay que ser lúcido, la lección que se inculca al niño en todas las buenas familias y las menos buenas, la lección es una erupción de odio, de resentimiento, de amargura. Hablo de esos seres encerrados sobre sus propiedades, sus incertidumbres, sus cadenas. Odiar, ser odiado. El círculo familiar es el pabellón del odio. Nutre el universo de las novelas. Allí está lo que impide ampliar la simpatía, el encuentro con el otro, la aceptación del foráneo. Vino el individualismo con su gusto de la crítica y del análisis, su sentido de la insumisión, y chocó contra estos personajes cegados. Pero saben que no hay cárcel de la cual un espíritu vigoroso no pueda escapar. Nada que empuja hacia la rebeldía puede ser malo. La educación que contraria al niño robustece. Las víctimas más lamentables son hijas de la adulación. Lo peor es aquel que le dice a uno que está siempre bien. Se necesita mucha fuerza de carácter para odiar lo que alaba a uno. He visto muchos padres, esencialmente madres, complacerse en reconocer en sus hijos, alentar en ellos los rasgos más repugnantes, más tontos, las actitudes más injustas, las incomprensiones, las fobias. El egoísmo familiar es repugnante. Prejuicios, conformismos, juicios falsos. André Gide decía, jamás, no te quedes jamás al lado de lo que se te parece.
Solo toma de cada cosa la educación que te otorga. El odio lleva a una pulsión criminal que arma el brazo de los hombres, desencadena las guerrillas, lleva a veces una sociedad entera a la guerra civil. Detrás de él está el desamparo, un sentimiento de fracaso, de crisis. Hay gente que parece entrar en la vida como en un duelo. No se trata de preferirles el conformismo tonto, la pequeñez, la grisura. Solo se trata de llenar este barranco de amargura, de desencanto, de inquietud, de tristeza, de desamparo y de desgracia. A veces vemos a hombres que desbordan de amor ser capaces de los ataques más violentos. La perfidia, la injusticia, los chismes incluso. El odio, la aversión, la hostilidad, cuando se desencadenan, alcanzan una exaltación neurótica. Nada es lo suficientemente fuerte para ultrajar al otro, incluso aniquilar al otro. La fuente de este odio es múltiple y muchas veces primitiva. La ira es muchísimo más sana que el odio. El panfleto es más sano. Es una manera de poner a la risa de su lado. La risa debilita el odio. La diatriba no es tierna, no evita siempre los excesos, tampoco evita las injusticias, pero el odio está en otra parte, en una parte más secreta, más peligrosa. El odio de sí mismo genera el odio de los demás. Todos corremos el peligro de instalarnos en este rincón confortable que constituye una muralla contra el exterior, una especie de fortaleza. El odio es el motor de los dramas. No establece una diferencia entre el rechazo del mal y el rechazo de la vida. Hay una mala piedad religiosa, odiosa. Es a la vez impotencia y condenación. Se odia al vicio porque se odia a la vida y se odia al hombre. Odia en sí mismo su propia especie. Es hipocresía, mentira, demagogia. Alimenta el odio. Busqué en la sabiduría islámica algo que yo recordaba. Una palabra de la cual no tenía traducción. Traté de encontrársela en los diccionarios que tengo y lo más cercano fue la palabra longanimidad. La longanimidad es para los musulmanes una virtud que permite al poderoso tragarse su ira. Es un concepto a la vez teológico y ético-político. La palabra odio se dice en árabe kereh. Es el fruto de la impotencia de castigar luego. Aquel que puede pasar inmediatamente del deseo de venganza al castigo, que es capaz de reaccionar sin esperar, este ignora el odio porque lo vacía inmediatamente. A partir del momento en que se detiene la ira, la frustración se transforma en odio. Pero a partir del momento la violencia está en la esquina. El sentimiento de ira que se convierte en acción vacía la ira. La ira que se deja interiorizar se pierde como ira y se hace odio. Leemos en los textos religiosos la ira de Dios. Jamás leemos la frase el odio de Dios. Esta ira se exterioriza bajo forma de actos. La ira no es una pasión, es una potencia incompatible con el odio. La gente iracunda es muy molesta, pero es muchísimo más benigna que la gente que detiene su ira. Uno sabe con qué cuenta. Van a estallar y se acabó. Los otros que se guardan la ira durante 500 años, estos son los peligrosos. El odio es el fruto de algo que se guarda, se pudre, es cosa de débiles. La potencia excluye. Puede sin cortapisas dejar que estalle su ira y así disiparla. Pero el deseo de represalias que alimenta la ira es un deseo que busca acercar al castigador y al castigado,
reintroduce la reciprocidad y la simetría, restablece la equivalencia y la medida común entre el débil y el fuerte. El fuerte hace estallar su ira. Se acabó. El débil la guarda, la pudre. La disimetría, el ser encima, es constitutiva de la potencia. El perdón preserva la sobrepotencia con la renuncia total al uso de la fuerza y al ejercicio del poder. Entonces los musulmanes se dijeron, debería haber un medio que no sea ni perdón ni inacción. Esto es la longanimidad. En árabe se dice el helm, el poder de posponer el ejercicio del poder que se tiene. Esta virtud es el privilegio de los poderosos. Cuando un débil reprime su deseo de venganza, esto da el odio. Cuando un poderoso lo hace porque quiere, esto da la longanimidad. Es poderoso aquel que sabe suspender su potencia sin que esta suspensión se vuelva odio. Es la distinción entre potencia e impotencia, entre servidumbre y maestría. La longanimidad debe ser la sublimación, no es el perdón. La longanimidad es a la vez virtud humana y atributo divino. Aquel que, siendo absolutamente capaz de vengarse, sin renunciar a la venganza, la pospone, es longánimo, es halim. Si decide no vengarse del todo, entonces se trata de perdón. El odio es una frustración del deseo de venganza. La longanimidad es absolutamente secreta y sube, alza. No puede manifestarse, porque es un quizá mañana te voy a castigar. En ese momento me controlo. Saben, muchas veces se dice no hay amor sin odio. Es reversible como en la pasión celosa. En un principio el niño empieza por el amor de su madre hasta detestar su presencia después. Nuestro maestro Sigmund Freud nos ha enseñado todo eso y devuelve cada quien a su fuente. Este viento nació en Viena entre dos valses y algunas guerras balcánicas. La noche anterior al gran desmoronamiento imperial. Ahora la gran moda es de algunos pintores, escritores, pensadores del odio. En aquella época de la cual les hablo, estaban las figuras tan de moda hoy de Egon Schiele, de Klimt, de Karl Kraus, de Otto Weininger. Estaba la descomposición musical, hasta que Hitler entró en Viena y se hizo aclamar por la masa delirante. Viena fue la cuna de la modernidad. Se volvió su féretro. Si lo miramos con cuidado, reconocemos en este nuestro propio féretro. Hoy está muy de moda querer a Klimt y a Schiele, olvidándose de Vermeer. En 1931, Freud hace la lista de sus odios. Toda su obra permite extender el odio y descubrir que es un fenómeno banalmente universal. Del amor ideal surge la pulsión agresiva en dirección del otro. Freud declara que la educación, el gobierno y la curación en psicoanálisis son prácticamente imposibles. El odio puede ser muy inconsciente. Es el más pernicioso. En 1936, Lacan agrega que el sentimiento altruista del filántropo y del idealista también es odio, es agresividad. Desde Jesús han sido tantos los inspirados que por el amor de la humanidad rechazan a la familia, empezando por la suya. Es el rechazo radical del parentesco más cercano. El Mahatma Gandhi fue tan mal padre que su hijo mayor se volvió alcohólico, se hacía llamar por irrisión Mahomet Gandhi. Los carmelitas escogen morir para el mundo, retirarse, dejar su familia.
A menudo cambian su nombre por amor a la humanidad. A veces el odio lleva a rechazar hasta el nombre. De ahí se pasa al amor del todo, el que precedió el nacimiento, o el que sigue a la vida. En todo caso, el no real. Se trata de separar las pequeñas hormigas de la ciudad laboriosa que somos, de los grandes inspirados. El odio es muy eficaz. El odio es responsable de los mesianismos, de los grandes movimientos revolucionarios. Cuando empezamos a reflexionar sobre el odio, observamos que el individuo que lo llena, lo ignora completamente, está ciego, no sabe que odia. El odio oscurece la totalidad de su vida. Contra él Freud invocaba un solo Dios, el de la razón, el Dios Logos. La razón no es divertida, muchas veces ni siquiera es distinguida ni elegante. El Dios Logos no está de moda, es muchas veces aburrido, pero saben que ilumina con su luz, aun si esta luz es fría, previene a aquellos que aceptan escucharlo. Sí es cierto, el odio es una pasión. Las pasiones en general son apetitos sensibles, naturales, que el filósofo trata sin embargo de vencer, o cuando menos de racionalizar para domarlas. La pasión es la actualización de lo que ya estaba en potencia. Es el propio devenir, lo que somos, lo que nos hemos vuelto. Es un proceso de actualización de lo que estaba naturalmente en potencia. Una planta va naturalmente hacia su destino, pero el hombre puede escoger. Es la poca voluntad, más que la ignorancia, la que causa el desastre. El hombre no la naturaleza, el hombre es el agente posible. Es un ser de pasión, pero debe actuar allá donde un ser puramente natural solo le basta ser. El hombre se plantea cuestiones sobre lo que debe hacer. Allá donde una planta se contenta con realizar inexorablemente su destino de planta. El hombre no tiene un destino plantado en él como una necesidad a la cual solo podría obedecer. La pasión es una relación intersubjetiva. Quizá es un desequilibrio que se plantea en las relaciones humanas. Quizá al revés busca restablecer un equilibrio que fue amenazado anteriormente. Quizá es una suerte de válvula de seguridad simbólica que permite restablecer el orden. En todo caso, el odio como pasión refleja el cuestionamiento del otro, la amenaza que representa su diferencia. Aristóteles habla del justo medio, una suerte de guía que acostumbra a los demás, porque el justo medio preserva las alternativas, preserva todas las diferencias. La lógica de la identidad y de la diferencia gobierna el mundo. A partir del momento en que empezamos a hablar mucho de identidad, tenemos la puerta abierta al odio. Un exceso en la diferencia lleva a la exclusión, que conduce al desequilibrio y a los excesos también. El desprecio, por ejemplo, es la expresión de una superioridad proclamada. La reacción puede ser el temor que hace callar ante los poderosos, o la ira que estalla. Hay una reacción en cadena que puede llevar muy lejos. Miren, vivir juntos es negociar las diferencias con el otro. Aristóteles hace la lista de 14 pasiones en su retórica. En estas 14 el odio es el primero, antes de todos. Las pasiones se engendran unas a otras por complementariedad. Te amo, te odio. Siento un fuerte sentimiento de arbitrario ante la lista de los 14, ¿por qué no 16? ¿Por qué no 10? Aristóteles utiliza como sinónimos los dos términos, thumos, pasión, y orge, ira. Hay una ira contra sí mismo y contra el otro. Si se detiene, nace de ella el odio.
ciudad de Acre, en el norte de Palestina, un establecimiento hospitalario. Obtienen el acuerdo del Papa Clemente III, que confirma su fundación, su independencia en relación con las dos otras órdenes y sus primeras fundaciones. El documento oficial lleva la fecha del 6 de febrero de 1191. Su primer nombre es, en latín, Domus Hospitalis Sanctae Mariae en Jerusalén. Casa Hospitalaria de Santa María de Jerusalén. Aquí aparecen los hermanos del Hospital Santa María de los Alemanes, para distinguirlos de las otras nacionalidades, y en la ciudad de Acre se instalan lejos de los hospitalarios, tomando posesión del antiguo hospital de Nuestra Señora. El primero de sus grandes amos, de sus grandes maestros, hasta hoy son 64 grandes maestros. El primero se llamó Meister Henrik Siebrand, fue calificado de prior, de cura. El segundo fue Henrik Gerhard, que lo llamaban preceptor. 8 años después, en 1198, los hermanos obtienen el Estatuto de Orden Religiosa Militar. La primera etapa de su historia va desde la fundación hasta su llegada a Europa en 1290, es decir, un siglo de presencia en Palestina. Si los caballeros alemanes se distinguen de los templarios, sin embargo se inspiran, como lo recuerda el decreto de Inocencio III, en 1199 definió su objetivo sobre el modelo del templo, dice el texto, como clérigos y caballeros, y sobre el modelo de los hospitalarios en relación con los pobres y los heridos. Esta nueva orden nació en el camino según la moda abierta por los dos precedentes. Sin embargo, se distingue por tomar a cargo cuerpos y bienes de los